Hola familia, mi nombre es Sebastián Latrónico, decodificador bioemocional. En una hermosa mañana de sol. Hoy vamos a hablar de un tema que es apasionante. Proyecto sentido y vida intrauterina. En los videos que hice ya hace un tiempo, hará algunos años, donde cuento qué es la biodecodificación emocional, ahí hago un pasaje y comento que uno de los campos de investigación de memoria es el proyecto sentido, a donde se guardan las grandes memorias. Tenemos la edad cronológica, que es desde que nacemos hasta la edad actual, la vida intrauterina o proyecto sentido, que ahora vamos a hablar en detalles, vamos a empezar a hablar, porque es un tema, como les digo muchísimas veces, gigante, que tiene un montón de aspectos a ver, a analizar, a comprender, de los cuales voy a poder contar muchos y expresar muchos, y otros tantos van a quedar afuera, porque si no tendríamos que hacer un seminario de muchas horas o un video larguísimo, pero esto va a servir para entrar en contexto, comprender un poco la importancia del proyecto sentido. Y el otro gran campo de investigación donde se guardan nuestras memorias y se programa nuestro inconsciente tiene que ver con el transgeneracional, con esas memorias que heredamos, que tiene que ver con nuestros ancestros. El proyecto sentido se considera un periodo que inicia 9 meses antes de nuestra concepción, incluye nuestra concepción, toda nuestra etapa intrauterina, cuando estuvimos en la panza de mamá, en el útero de mamá, nuestra gestación, también nuestro nacimiento, el parto de mamá, y hasta los 3 años de edad. Entonces, en esa primera etapa, 9 meses antes de nuestra concepción, hay mucha información que tiene que ver con nosotros. Se va a programar en nuestro inconsciente un montón de información que va a sesgar un poco nuestra mirada del mundo, que va a dar respuesta a un montón de síntomas que después tenemos cuando somos grandes o adultos. En esos primeros 9 meses hay un padre y una madre que por algún mandato o deseo inconsciente van a llegar al instante sagrado de la concepción. Ese óvulo y ese espermatozoide se van a unir para concebir. Eso no es casualidad ni arbitrario. Hay una orden inconsciente y generalmente esa concepción viene como respuesta de reparación de conflictos y traumas no sanados en el árbol genealógico de papá y mamá. Entonces, hay un proyecto sentido, esa etapa que dijimos 9 meses antes de la concepción y va hasta los 3 años de edad, que es consciente. Y hay un proyecto sentido que es inconsciente. Ahora, en ese proyecto sentido se guardan un montón de memorias que después van a dar como consecuencia muchos de ellas síntomas y enfermedades. Y también hay un montón de cosas maravillosas que se activan y se programan como dones y talentos que heredamos de nuestros padres y de nuestro árbol genealógico. Por eso algo muy importante antes de iniciar este camino que vamos a hacer, todo ese recorrido del proyecto sentido, es, primero, vamos siempre en biodecodificación del síntoma a la memoria o al recuerdo no sanado.
Nunca vamos al revés. Si está el síntoma o la enfermedad, sí o sí está la historia de conflicto no resuelto que tiene de base una emocionalidad, una emoción que fue bloqueada, que no pudo ser expresada, que no pudimos gestionar. Entonces en este recorrido yo voy a contar cosas y voy a contar cuáles son las tendencias y qué posibles síntomas puede desencadenar, pero no necesariamente los desencadene. Otra cosa muy importante para transitar este camino va a ser, no vamos a juzgar, acá no usamos el juicio, acá tenemos que comprender las cosas como son para entender cuál fue el conflicto que se programó y dio como resultado algún síntoma. En toda esa etapa de Proyecto Sentido, muchos de los síntomas que vamos a encontrar están relacionados con conflictos y problemas de pareja, conflictos y problemas con nuestros hijos, conflictos de expresión y comunicación, conflictos en la profesión, en la relación con el dinero y la economía, en la vocación, en el oficio. Un montón de conflictos y síntomas se programan en esta etapa de Proyecto y Sentido. Entonces, ahora yendo un poquito más cerca del tema, vamos a pensar juntos en lo siguiente. ¿Quién era papá y quién era mamá en un periodo 9 meses antes de que yo sea concebido? ¿Qué estaba haciendo papá? ¿Qué estaba haciendo mamá? ¿Tenían su profesión? ¿Tenían su trabajo? ¿Tenían su territorio, su casa propia? ¿Se conocían? ¿Eran pareja? ¿Estaban casados? ¿Papá o mamá ya tenían otros hijos? ¿Tenían otra mujer u otro hombre en su vida? ¿Eran separados? ¿Eran divorciados? ¿Eran muy jóvenes? ¿No tenían pensado tener hijos? ¿O deseaban desde muy jóvenes ya tener hijos? Papá, antes de mi concepción, ¿conocía a mamá? ¿Eran amigos antes? ¿Se conocían desde la escuela? ¿No se conocían? Mi concepción se dio como algo, como un acto de amor donde ya había una pareja constituida. Mi concepción se dio en un contexto de abuso. Mamá fue abusada. La concepción fue y el momento de la concepción fue algo que mamá no deseaba, a lo que se quiso oponer, lo que le generó dolor. Fue un acto coercitivo. O mamá deseaba mucho a papá, eran novios, se conocían y ella quería tener hijos con papá. Como ven, las variables son infinitas y cada uno de ustedes que está ahí va a resonar y va a tratar de pensar y reflexionar sobre su propia historia y sobre su periodo anterior a la concepción. Hay información y datos que ya van a tener porque papá le contaron, la abuela le contó, el tío le contó, un vecino, un familiar conocido les contó cómo era papá y mamá y en qué andaban antes de que vos nazcas y seas concebida, concebido. Pero también puede pasar que no conozcas nada de esa información, que no tengas comunicación con papá ni mamá, que papá y mamá hayan fallecido, entonces no le podés preguntar. Bueno, todo eso es perfecto tal cual es. En biodecodificación emocional y en las consultas presenciales o a distancia podemos llegar a todas esas memorias. Toda la memoria está en el ADN, en la memoria celular, y todas las respuestas están en nosotros. Tenemos metodologías y formas para llegar a esas realidades y a esas verdades. Entonces, pongamos el caso, porque acá está también el proyecto sentido, como decíamos hoy, consciente o inconsciente, programado o no programado. Pongamos el caso
que a veces es muy típico y pasa en consulta. Papá era un jugador de fútbol, aspiraba a jugar en primera, estaba totalmente compenetrado con su carrera de futbolista y toda su atención y su gran proyecto de vida tenía todo el sentido puesto en ese objetivo. De pronto aparece la noticia de que quedaron embarazados, va a venir un niño al mundo. En algunos casos ese padre tiene que dejar de hacer esa carrera deportiva porque tiene que ir a trabajar para ganar el dinero, para tener sustento, para proveer de territorio, de casa, de nutrición, de alimento, para estar disponible para ese niño que llega al mundo. Esa es una hipótesis y eso tiene ya en sí mismo una información que va a sesgar la constitución de nuestra concepción. Otra hipótesis, un día papá y mamá salieron, fueron a un boliche o a donde sea, se encontraron, se conocieron, tuvieron un primer encuentro sexual, apenas sabían sus nombres y hubo un embarazo, fue mi concepción. De pronto puede pasar que ese padre se fue, no me reconoció, no sabía que había un embarazo y no me quiso reconocer. Bueno, esa es otra hipótesis. Y todo eso va marcando un camino y una memoria celular que después va a dar como consecuencia algunas conductas en mi vida representándose en síntoma o enfermedad. Continuamos en el próximo video.